bienvenidos. En esta oportunidad quiero hacer una referencia específica frente a un punto de la mayor importancia y que referí de manera general en la conferencia anterior, y se refiere al soporte que deben tener en cuenta las autoridades estatales para efecto de modificar los contratos, para efecto de adicionarlos, prorrogarlos o eventualmente suspenderlos, bien sea como consecuencia de la pandemia o de las decisiones que se han tomado por parte de las autoridades competentes. Yo quiero hacer una distinción. Una cosa es las circunstancias de la pandemia frente a los contratos y las consecuencias de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y también autoridades principalmente municipales frente a los contratos. Para mí no hay duda que la pandemia constituye una circunstancia imprevisible, irresistible. Hace varios meses, hace 3 o 4 meses, un colombiano podía pensar que íbamos por las circunstancias actuales, que íbamos a tener un aislamiento preventivo obligatorio, que se iban a cerrar varios sectores de la economía como consecuencia de medidas del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, la pandemia del coronavirus es una circunstancia propia de la imprevisión, es una circunstancia imprevisible e irresistible. Pero también debe tenerse en cuenta que para combatir la pandemia, tanto el gobierno nacional como las autoridades locales, principalmente los alcaldes, han tomado decisiones. Y esas decisiones sí no deberían considerarse como circunstancias propias de la imprevisión, sino del hecho del príncipe. Esto es muy importante porque dependiendo de cómo se catalogue el hecho que genera la modificación, bien sea como propio de la teoría de la imprevisión o como propio del hecho del príncipe, el monto y la compensación económica que debe reconocer la entidad estatal para restablecer el equilibrio es diferente. Entonces, entremos un poco ahí en materia. Como yo les decía, las causas que generan ruptura del equilibrio contractual se pueden dividir en dos. Unas que son circunstancias imputables a las partes y otras que son ajenas a las mismas. Circunstancias imputables a las partes: el ejercicio de poderes excepcionales, el hecho del príncipe y el incumplimiento. Si lo que altera el equilibrio contractual, si lo que genera la suspensión, la modificación es la prórroga, el establecimiento de condiciones distintas para la ejecución del contrato, es una circunstancia imputable a la entidad estatal, es la que genera el hecho que impone la necesidad de modificar el contrato, bien sea a través de prórrogas, adiciones o bien sea frente a las suspensiones. Debe restablecerse el equilibrio de tal manera que se le garantice al contratista recibir completamente la utilidad que al momento de ofertar o celebrar el contrato había considerado. Porque la entidad estatal fue la causante de esa circunstancia. Entonces, de alguna manera se le hace un reproche de conducta a la entidad, aunque la entidad lo haya hecho para satisfacer el interés general. Pero es un reproche de conducta porque es esa decisión la que genera la alteración del equilibrio. Entonces eso ocurre tanto cuando se ejerce facultades excepcionales, cuando la entidad estatal o cualquier entidad del ámbito de su competencia territorial también ejerce, toma decisiones administrativas, o cuando incumple el contrato. Entonces son tres las causas que son imputables a las partes, que alteran el equilibrio y que imponen que las entidades lo restablezcan, garantizándole al contratista recibir la utilidad que había considerado al momento de ofertar y celebrar el contrato. En primer lugar, el ejercicio de facultades excepcionales.
Cuando una entidad estatal modifica unilateralmente el contrato, termina unilateralmente el contrato o hace una interpretación del mismo en forma unilateral y como consecuencia de esa decisión altera el equilibrio contractual, la economía del contrato, debe restablecerse de tal manera que se garantice la utilidad al contratista, porque es la propia administración la causante de la circunstancia de alteración del equilibrio contractual. También el hecho del príncipe. El hecho del príncipe que, como había mencionado, en la doctrina se ha dividido. Hay quienes piensan que el hecho del príncipe son decisiones de la propia autoridad que toma la decisión. Lo va a ver claramente en todo su tratado de contratación, expresamente lo expone. Tiene que ser la misma entidad la que celebró el contrato que en ejercicio de competencias administrativas diferentes a las contractuales alteran su economía. Y en ese sentido considera que las decisiones que toman autoridades diferentes a la propia que firmó el contrato no se deben considerar como circunstancias propias del hecho del príncipe, sino como imprevisión, como alteraciones generales del mercado que se han propiciado como consecuencia de decisiones que no dependen de la propia entidad que celebró el contrato. Marienhof, por el contrario, expresamente señala en su tratado también de contratación que las circunstancias que son propias del hecho del príncipe corresponden a decisiones de la administración no necesariamente tomadas por la propia entidad que suscribió el contrato, sino de cualquier autoridad que haga parte de la órbita de su competencia, nacional, territorial o municipal. Entonces, si el gobierno nacional toma una decisión y esa decisión altera el equilibrio contractual, debe restablecerlo todas las entidades nacionales porque hace parte de ese sector de competencias desde el punto de vista territorial. Entonces no solamente es una decisión que tome el INVIAS, que tome la ANE, no, basta con que sea una decisión de una autoridad del orden nacional para que se considere como un hecho propio de este acontecimiento que altera el equilibrio contractual, que es el hecho o el acto del príncipe. Yo pienso que en realidad debe hacerse aquí una interpretación general. Yo estoy de acuerdo con lo que opina Marienhof en el sentido de que no necesariamente es la propia entidad estatal la que debe tomar la decisión en ejercicio de unas competencias administrativas generales, sino que podría ser una autoridad diferente, pero que haga parte del ámbito de competencia territorial de la misma. Y que si eso ocurre, si se toma esa decisión administrativa y esa decisión administrativa altera el equilibrio contractual, al ser imputable en general la administración pública de la que hace parte la entidad que celebró el contrato, debe restablecerse el equilibrio de tal manera que se le garantice al contratista recibir la utilidad que había esperado recibir al momento que era considerado recibir al momento de la firma del contrato o al momento de presentar la propuesta. Otra circunstancia que altera el equilibrio contractual es el incumplimiento. Si una entidad estatal incumple el contrato, altera el equilibrio y también se debe restablecer garantizándole al contratista que reciba la utilidad que como consecuencia de este incumplimiento le frustró al contratista. Entonces, si la entidad estatal no entrega los diseños adecuados o no entrega los diseños a tiempo, no entrega el anticipo a tiempo y eso altera el equilibrio, el incumplimiento de esa obligación genera que el contratista tenga derecho a solicitar, reclamar el restablecimiento del equilibrio que deberá hacerse efectivo de tal manera que la entidad garantice que el contratista reciba la utilidad esperada. Hay circunstancias que no son imputables a las partes. En primer lugar, la imprevisión, que son circunstancias en general del mercado que alteran la economía del contrato.
Las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que por regla general generan una imposibilidad absoluta frente al cumplimiento de la prestación, pero que en ocasiones las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no generan una imposibilidad absoluta en el cumplimiento de la prestación, sino que alteran la economía del contrato. Como el contratista que se compromete a importar unos equipos y como consecuencia de los factores económicos, el dólar que estaba cuando presentó su oferta, celebró el contrato en 3.000 pesos, pasa a 4.000. Es una circunstancia económica que no depende de ninguna decisión de las entidades estatales ni de parte del ámbito de competencia de las mismas, sino una circunstancia del mercado que genera la ruptura del equilibrio contractual. Y el equilibrio contractual, en ese caso, se debe restablecer a punto de no pérdida. Significa que el contratista debe tomar la utilidad que había esperado recibir como consecuencia de la ejecución del contrato, invertirla, en el ejemplo que pongo, en el mayor valor del dólar, y solo si demuestra que esa circunstancia le generó para poder ejecutar el contrato la necesidad de invertir recursos propios, es decir, que va a perder dinero, no dejar de ganar, sino perder dinero porque debe invertir recursos propios para lograr el objeto, la entidad estatal debe restablecer el equilibrio a punto de no pérdida, de tal manera que el contratista no pierda, como su nombre lo indica, pero no se le garantiza en este caso la utilidad. Bien, esas son circunstancias imputables a las partes o ajenas a las partes que alteran el equilibrio. Veamos entonces, para terminar, qué es lo que ha sucedido. Como mencioné, el hecho de la pandemia es claramente una circunstancia propia de la imprevisión. Pero verdaderamente la que ha generado afectación en la economía y en la ejecución de los contratos no es la propia pandemia, es o son, mejor, las decisiones que ha tomado tanto el gobierno nacional como autoridades principalmente municipales. Entonces, en mi opinión, se trata de verdaderos hechos o circunstancias del príncipe. El gobierno nacional tomó la decisión, por ejemplo, de decretar el aislamiento preventivo obligatorio. Inicialmente hasta una fecha, hasta el 27 de abril, luego ahora hasta el 11 de mayo y seguramente se extenderá, qué sé yo, unos 8 o 15 días más. Estamos atentos a qué decisión va a tomar el gobierno nacional. También el gobierno nacional tomó la decisión de que para la ejecución de cualquier contrato o en general la realización de una actividad empresarial deba elaborarse e implementarse protocolos de bioseguridad. Esas normas que ha tomado el gobierno nacional constituyen verdaderos hechos del príncipe que alteran la economía de los contratos. Pero también las entidades territoriales, principalmente los municipios, en ejercicio de las instrucciones del presidente de la República, han tomado también esta clase de decisiones. En Bogotá está el pico y placa hombre-mujeres, está también en otras ciudades del país como en Cartagena el pico y placa por el número de la cédula. Entonces, en todo el territorio nacional, los alcaldes han tomado medidas relacionadas con aislamiento preventivo obligatorio y también con la obligación de elaborar e implementar protocolos de bioseguridad. Siguen siguiendo las disposiciones generales que ha establecido, como voy a referir rápidamente, el gobierno nacional, pero al fin y al cabo que se materializan en decisiones de la propia administración municipal y que por tanto también desde ese punto de vista, como he señalado, deben considerarse como verdaderas circunstancias y hechos del príncipe. Entonces, lo que ha alterado el equilibrio contractual, lo que genera la necesidad de modificar los contratos, lo que genera la necesidad de suspender eventualmente los contratos, no es en realidad la pandemia del coronavirus, sino las consecuencias de las medidas que han tomado las entidades. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En realidad,
miren ustedes, si no se hubieran tomado esas medidas de aislamiento preventivo, seguramente la actividad empresarial se hubiese seguido desarrollando, por supuesto, a unos costos gigantescos de la salud y la vida de las personas, pero se hubiera podido seguir desarrollando y los contratos se hubieran podido seguir ejecutando. En realidad no fue la pandemia la que impidió la ejecución del contrato, sino las decisiones del gobierno nacional y de los alcaldes principalmente, que por razones obvias tenían que tomar para evitar la extensión de la pandemia. Entonces, como se trata de una circunstancia propia del hecho del príncipe, las entidades tienen la obligación de modificar los contratos para incorporar en ellos actividades que no estaban previstas. La elaboración y la implementación de un protocolo de bioseguridad hoy en día es un imperativo. El Gobierno Nacional, en el decreto 539 del 13 de abril de 2020, se estableció que corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social establecer, en realidad entenderse las disposiciones generales de estos protocolos de bioseguridad, no expedir los protocolos. Por eso el Ministerio de Salud, la resolución 666, precisó que su competencia era establecer los lineamientos generales de los protocolos de bioseguridad. Pero en otras normas, también el Gobierno Nacional expresamente ha establecido la necesidad y el imperativo de contar con estos protocolos. Asignó a las secretarías que correspondan según la materia y el objeto del contrato, si tiene que ver con infraestructura, la Secretaría de Obras, si tiene que ver con servicios generales, la Secretaría General o la Secretaría de Servicios Generales, o si es de Salud, la Secretaría de Salud, les asignó la competencia de verificar el estricto cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad. Esto lo impuso expresamente en el artículo 2 del decreto 539 del 13 de abril de 2020. También en el decreto 593 del 24 de abril de 2020 impuso que las entidades tienen la obligación para realizar cualquier clase de actividad de someterse a los protocolos cuyos parámetros generales, como he señalado, establecerá el Ministerio de Salud y Protección Social. En la resolución 666 de 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció los lineamientos que se deben tener en cuenta para la elaboración de estos protocolos. En fin, hay otras normas relacionadas con la obligación de elaborar e implementar estos protocolos. Se trata entonces de actividades que no estaban previstas dentro del objeto del contrato y que son absolutamente indispensables en este momento para que se puedan ejecutar durante el término que dure la emergencia sanitaria. Hay que distinguir que uno es el término por el cual el presidente de la República decretó la emergencia económica, social y ecológica, 30 días, y otro el término por el cual el Ministerio de Salud y la Protección Social declaró la emergencia sanitaria en nuestro país. La emergencia sanitaria es hasta el 30 de mayo. Seguramente hasta que no se logre controlar completamente la pandemia, vamos a seguir en emergencia sanitaria, pero por el momento va hasta el 30 de mayo la decisión del Ministerio de Salud y de Protección Social de decretar la emergencia sanitaria. Mientras dura la emergencia sanitaria, no se puede realizar en Colombia ninguna actividad sin un protocolo de bioseguridad. Yo, infortunadamente, he visto que algunos empresarios no le han puesto la debida atención a la elaboración de estos protocolos de bioseguridad y han confiado en personas que, infortunadamente, no son las idóneas para su elaboración y eventualmente para su implementación. Esto me lleva a hacer en la siguiente charla una referencia específica al alcance y contenido de las obligaciones de estos protocolos de bioseguridad. Pero por lo pronto lo que tiene que ver con el equilibrio contractual, como se trata de actividades que hoy en día son necesarias para el cumplimiento de las obligaciones, deben las entidades acordar con el contratista
en qué consiste esas actividades, cuál es la remuneración frente a las mismas. Es importante evitar que se generen hechos cumplidos. Muchas entidades le dicen a los contratistas, no, envía el protocolo de bioseguridad y ahí vamos viendo. Y luego examinamos de pronto en la liquidación del contrato cómo pagamos esa actividad adicional o si usted tiene derecho o no tiene derecho. Pero por lo pronto es importante que usted inicie la obra de manera inmediata. Eso quiero decirles que es una decisión absolutamente irresponsable. Y los contratistas no pueden acceder a esa solicitud o solicitudes con ese alcance que realicen las entidades públicas. Porque si ejecutan esas actividades, luego no podrán reclamar su pago. Y no podrán reclamar su pago porque se constituyen presupuestal y contractualmente como hechos cumplidos, que está prohibido su reconocimiento y entonces seguramente, incluso si demanda, como recientemente ha dicho el Consejo de Estado, al ser actividades ilícitas, es decir, porque se ejecutaron sin el amparo de un contrato y el contrato, la ley exige que todas las actividades contractuales estén incorporadas dentro del vínculo contractual, entonces las estime ilícitas y en esa razón o con ese argumento no condenar a su pago. Entonces por eso mi invitación es a que los contratistas no reinicien obras o actividades, cualquier prestación, sin que hayan acordado con las entidades estatales el valor no solamente de la elaboración, de la implementación, del desarrollo de los protocolos de bioseguridad hechos por personas especializadas en la materia. Bien, también es posible que como consecuencia de estas decisiones, de la decisión de aislamiento preventivo o las decisiones de implementación de los protocolos, los contratos tengan que suspenderse. Y en esos casos es importante, si los contratistas abrigan la esperanza de reclamar el mayor costo que genera la suspensión, que expresamente dejen constancia de que será objeto de reclamación. Que es imposible saber su valor, porque en ocasiones el contrato se puede haber suspendido no por una fecha o no con una fecha de reinicio específico o por un plazo específico. Entonces, habrá que esperar que transcurra ese plazo para que el contratista pueda valorar cuáles fueron los costos que se generaron durante esas suspensiones, principalmente costos que se relacionan con toda la parte administrativa, los honorarios a los profesionales vinculados, a toda la parte administrativa relacionada con la ejecución del contrato. Entonces, allí, en aplicación de la teoría del hecho del príncipe, que genera ruptura del equilibrio contractual, el contratista tendrá derecho a que se le paguen todos esos costos que se causen durante el periodo de la suspensión, previa, por supuesto, reclamación a la entidad estatal. Yo con esto termino. Quisiera advertir que en la próxima conferencia, como señalé, vamos a hacer unas reflexiones ya específicas frente a los protocolos de bioseguridad y a otras medidas que ha tomado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y también algunas alcaldías municipales. Para esa oportunidad voy a invitar a un médico especialista en esta materia para que nos ayude a entender cuál es el alcance desde el punto de vista técnico médico de los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias.